comenzamos por fin la transmisión de lo que fue la historia de Linux en Colombia. Yo soy Ricardo Naranjo Facchini, yo fui miembro del equipo que trajo por primera vez Linux a Colombia. Digamos que la primera persona que lo trajo fue Martín Soto, que era una persona que trabajaba en la oficina en donde yo estaba, en la Universidad de los Andes. Y entonces pues vamos a dar pues un breve repaso por todo lo que sucedió en esa época. El asunto comenzó en 1991. 1991 fue el año en que salió Terminator 2, una fantástica película. Cuando salió El silencio de los inocentes, también se la recomiendo mucho, y cuando se jugó el Mundial de Italia de 1990. ¿Qué pasaba en 1991? Pues en agosto 25 nació Linux. Linux nace en un momento en donde Bogotá no existía. No existía Bogotá porque la Constitución de 1991 había cambiado el nombre de la ciudad a Santa Fe de Bogotá. Santa Fe de Bogotá, y tanto lo pueden ver en los billetes de 500 de esa época, que aquí dice Santa Fe de Bogotá, 2 de marzo de 1992, como en el billete de Amparo Grisales, porque decían que era una india por delante y al otro lado tenía una cantidad de pájaros que eran unos tucanes. Entonces aquí también dice Santa Fe de Bogotá, 1992. Eran tiempos difíciles en esa época porque en el 92 tuvimos un gran apagón, había una sequía gigantesca, hubo un apagón pues la gente utilizaba plantas de corriente, de plantas de gasolina para generar la corriente de sus propios locales. Entonces cuando uno caminaba por las calles uno veía eso, ¿no? Plantas eléctricas, un poco de ruido, todo por todos lados. Aparte de eso, César Gaviria, que era el presidente, devolvió la hora para ponernos a todo el mundo a madrugar. Entonces en Colombia era una hora más temprano en ese 1992. Esta es una foto de la troncal de la Caracas, que fue el precursor de Transmilenio. Ahí se ven todavía los buses antiguos. Fue la época de la gran bomba del DAS ese año, también la bomba del frente del parque del Centro 93, bueno, muchas bombas. Era una época tenaz. En esa época en la cárcel de la Catedral estaba pues este zángano, que ni menciono el nombre, que lo estaba persiguiendo el bloque de búsqueda. Entonces pues se pueden imaginar cómo era esa época, pero no todo era malo. En esa época salió el primer intento. Se construyó la clínica Reina Sofía. Fueron los Juegos Olímpicos de Barcelona. En esos Juegos Olímpicos de Barcelona fueron muy bonitos porque la forma como encendieron la llama olímpica fue un arquero que era el campeón de tiro al arco de España, lanzó una flecha y con la flecha encendió el pebetero, y Ximena Restrepo obtuvo la primera medalla olímpica para Colombia, la medalla de bronce en atletismo. En esa época hubo una exposición de Botero. Desde esa época Botero está haciendo exposiciones. Esa fue una exposición en los Campos Elíseos y los colombianos nos sentíamos súper bellos porque fue la racha de Paola Turbay, virreina universal de la belleza, después Carolina Gómez, Paula Andrea Betancourt y finalmente Carolina Gómez, las tres pues haciendo su fantástico papel en Miss Universo. Entonces los colombianos, eso era maravilloso. Bueno, en esa época había una emisora que se llamaba Colorín Colorado,
que, que transmitía a los niños cuentos todos los días. Ahorita todavía existe, pero está en una página web. Fue la época en donde nació el grupo Nietzsche, que pues nos puso a bailar a todos, la época del Joe Arroyo, y fue una época en donde en Colombia tuvimos 24 conciertos: Ricardo Montaner, Ricky Martin, Franco De Vita, Giordano, Chayanne, Los Reyes de la Salsa, Rubén Blades, coronando con el gran concierto de Gloria Estefan. Entonces, pues ese concierto pues fue con la Miami Sound Machine. Pero también fue el año en que fue el concierto de Guns N' Roses, el famoso concierto que en 29 de noviembre, dice que eso fue 29 de noviembre, pero eso es falso, fue el 30 de noviembre. Ese concierto, que cuando Axl Rose estaba tocando November Rain, comenzó a llover en noviembre, no sucedió el día que estaba predestinado a suceder. ¿Por qué? Porque resulta que este señor Chávez, Hugo Chávez Frías, desde esa época ya estaba con el asunto del golpe de Estado y dio un golpe de Estado en la semana en que Guns N' Roses se estaba presentando en Caracas y venía a Bogotá a presentarse. Luego, pues como sucedió eso, todos los equipos y todas las cosas llegaron tarde y Guns N' Roses se presentó un día después. Tuvieron que cancelar una función viernes y sábado, juntaron las dos funciones del sábado y eso una gran pelotera, como ustedes se pueden imaginar, al frente del campo. Bueno, en esa época nosotros leíamos correo electrónico así, ¿no? Este se llama el Pine, está en una versión reciente, 464 el pantallazo. En esa época pues era Pine 0 algo o 1 algo. Así se listaban los correos que le llegaban a uno. Y así uno navegaba en internet. Esta es la página de Google vista con el navegador Lynx, Lynx. Lynx, fíjense, este es copyright 2015, estoy aquí navegando en Google en el 2015 con una herramienta de 1992. ¿Cómo inició entonces todo el asunto en esa época? Estando en la Universidad de los Andes, nosotros estábamos conectados a Bitnet. Bitnet era el precursor de Internet. ¿Quién estaba conectado a Bitnet en esa época? Estaba conectado la Universidad de los Andes, Ecopetrol, la Universidad del Valle, muy pocas entidades estaban conectadas a Bitnet en esa época. Ahí escuchan de pronto el sonido de los modems con los que uno escuchaba cómo iban y venían los bits a 800 bps, 2600 bps, no kbps, bps. Uno escuchaba y no sabía si el bit estaba llegando o no. Aquí están entonces las fotos del profesor Toro y de Martín Soto. Martín Soto estaba trabajando en la oficina W519 de la Universidad de los Andes, en el edificio que ya demolieron, y en esa oficina, bajo la asesoría de Víctor, Martín trajo para un computador, porque no había plata para comprar otra estación VAX o un Solaris o un Multrix, que eran las máquinas que se utilizaban para los proyectos en esa época. Como no había plata, entonces le dieron un 486 y le dijeron que se bandeara con eso, que había una cosa que se llamaba Linux y que de pronto le podía llegar a funcionar. El proyecto se llamaba Naoma y gracias a ese proyecto fue que llegaron a Colombia en estos tiestos. Vean, esto es un i386 que se veía así, con la pantalla así toda gordota, pues daba 16 colores esas pantallas, con discos de 5,5, que tenían un disco duro de 8 megas si acaso. Aquí está la motherboard, no tiene puertos ISO. Bueno, en esos equipos pues llegó en 54 disquetes Linux por primera vez a Colombia. La instalación, la primera distribución que se trajo era esta, Linux SLS. Este es el instalador de SLS, Soft Landing Software. Esos 54 disquetes eran una pesadilla porque uno comenzaba a meterlos durante la instalación en el computador, y preciso el número 53 era el equipo que estaba dañado, el del disquete que estaba dañado.
¿Qué tocaba hacer? Volver a la universidad con la bolsita de Manila, sacarle copia a ese disquete número 53 que era el dañado y volver a la casa a hacer la instalación. Era un proceso bastante difícil. Bueno, Nina, me hiciste algo y ya no puedo pasar la diapositiva. Ay, lo siento. Ya. Lo siento. Todavía no, espérate que me ahora donde no debía. Espérate un segundo, no vas a hacer nada. Ahora sí. Listo, entonces. Bueno, entonces en esa época, como decía, la Universidad de los Andes, Universidad de Valle, Ecopetrol. De ellos no tengo historia, no sé, no tengo rastro de las personas que trajeron en Ecopetrol en la Universidad del Valle Linux, entonces pues no puedo dar fe de ello. De quienes sí puedo dar fe es de mis compañeros en el W519, Daniel Barrero, El Galleto, El Pato, MJ, Pablo Figueroa y Martín Soto, que eran los primeros que comenzamos a trabajar con Linux. Ya en el 95, en la época de la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, cuando salió la película Braveheart y la película Toy Story, comenzaron a conformarse las primeras comunidades de Linux en Colombia. Fue la época en que se construyó el Centro Comercial Andino. Fue la época donde teníamos la selección con el Pibe, el Tren, Asprilla, los que le propinaron el 0-5 a Argentina, histórico. En esa época arrancó en 1995 el Rock al Parque. En esa época Rock al Parque era en la Media Torta, era un espacio súper chiquito para, no sé, los 500 amantes del rock que íbamos en esa época a ese tipo de eventos. Y aquí vemos cómo se ve Linux en la época en que estábamos trabajando con las primeras comunidades. Este entorno de escritorio se llama, esto es Motif, ¿no? Y este es Athena Widgets. No sé para acá, pero es usuarios de Facebook. Perdón. Entonces esto es Athena Widgets, esto es Motif, y el Xfree86, pues que era la herramienta con la que se trabajaba en esa época. Ahí está sonando la banda sonora de Braveheart, fantástica película que les recomiendo. En el 95 yo tuve la primera oportunidad de traer Linux Slackware 95. Esta no logré conseguir, yo creo que boté la carátula. Este fue el siguiente Linux Slackware que hubo, que venía en disco CD-ROM. En esa época a mí me tocó comprar una unidad externa de CD-ROM para poder instalar la carajada, porque los computadores no venían con CD-ROM, esa vaina no existía, eso era lo último pues en Guarachas. Y en esa época los españoles montaron esta página que se llama Hispalinux. En Hispalinux habían manuales de red, habían manuales de Linux, de programación, bueno, una cantidad de manuales traducidos al español, y eso era lo que nos compartían los amigos de España, y pues ahí nosotros nos conectábamos para conocer más del mundo de Linux, no como hoy que uno escribe en Google y salen 800.000 resultados. En esa época pues vinieron a la Universidad de los Andes en el 95 unos señores de Hispalinux a contarnos acerca de las comunidades, de cómo era que se estaban conformando las tales comunidades, y con Jaime Uriel Torres, Germán Zubieta, Daniel Barrero conformamos la primera comunidad de Linux que se llamó LinuxCall. LinuxCall creció en los 10 años que duró como hasta 1200 personas. Esta es la página web de LinuxCall, pues de las primeras que se tienen. Creo que antes era simplemente un listado de los bookmarks de Daniel, que pues paradójicamente administraba LinuxCall desde Francia porque se fue a hacer el doctorado en Toulouse. Entonces él administraba la máquina que estaba en Pegasus, recuerdo. Pegasus Unidad de Seduco /LinuxCall era la primera URL de LinuxCall. Bueno, llegamos al 98,
En el 98, cuando sale la película Armagedón, y al mismo tiempo Impacto Profundo, fue una época bien chévere porque esas dos películas estaban tratando exactamente el mismo tema, pero se estaban peleando por quién sacaba la película primero y con los mejores efectos especiales. Entonces, pues esas dos películas fueron interesantes. Otra buena película de esa época, la época del Mundial de Francia 98, fue El hombre de la máscara de hierro con Leonardo DiCaprio, la de los tres mosqueteros con Leonardo DiCaprio. También salió la primera película, perdón, la de Buscando al soldado Ryan, y la película Bugs, todas muy buenas películas, se las recomiendo. Esta es la página web de Linuxcall. El logo que tuvo durante mucho tiempo Linuxcall fue este tux con el sombrero volteado y una mochila con la bandera de Colombia. En el 98, el Pato, Jaime Gómez, heredó la página el mantenimiento de la página de Linuxcall y le metió pues toda la ficha para sacarla adelante, junto con Malkavian, Daniel Torres, con quienes hicimos el primer evento de instalación de Linux en Bogotá, en Colombia. Teníamos 5 computadores y en esa feria, aquí está también Oscar Chavarro y Link, que nos ayudó bastante en esa época con Linuxcall. Aquí estoy yo con el Pato, perdón, está el Pato conmigo. Y aquí está la camiseta que mandamos a hacer en ese evento, que tenía tux y decía arriba en un círculo: "Software is like sex, it's better when it's free", frase de Linus Torvalds. 1999, al siguiente año, ya la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas ASIS se interesó en Linux. Era la época en donde salió El hombre del bicentenario, basado en un libro de Isaac Asimov, fantástica película. La Milla Verde, de Green Mile, una película también espectacular. Johnny Depp interpretando al jinete sin cabeza. La película Matrix, y la música que está sonando de Star Wars corresponde a The Phantom Menace, el episodio 1 de Star Wars, que salió en 1999. Este señor Manuel Dávila Guerra nos contactó al Pato y a mí y nos dijo: oiga, me interesa que conformemos un grupo que se va a llamar ASIS Linux, que va a promocionar desde la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas pues todo lo que tiene que ver con el software libre. Lo conformamos Manuel, Jorge Mario Calvo, Jaime Gómez y Ricardo Naranjo. Esa pues fue una época simpática de la historia. Bueno, en el 99, con Matrix, la banda sonora de Matrix, ¿qué pasó? Que ya la empresa privada comenzó a fijar sus ojos en Linux. Antes del 99, muy pocas empresas como tal usaban Linux, y como las empresas comenzaron a interesarse, comenzaron a utilizar Linux, pues nació en 1998 Esquina, la empresa pues de Jaime Gómez y mía, que fue la primera empresa especializada en software libre. Habían antes un par de empresas, Carfi de Jaime Miguel Torres, pero pues ellos se dedicaban a muchas cosas, en parte a software libre. Nosotros estamos dedicados full a software libre. Ubicuando de Jorge Mario Calvo, que se fundó en 1993. Jorge Mario estaba en Francia y pues cuando llegó pues ya nosotros teníamos a Esquina armada, entonces por eso digo que Esquina fue la primera empresa. ¿Pero qué hacían? ¿Qué hacíamos en Esquina? Hacíamos de todo, y pues tal vez por eso no nos fue tan bien, porque no nos especializamos en nada. Nosotros hacíamos venta de CDs, instalaciones de redes, instalaciones de estaciones de trabajo, pues soluciones informáticas de red, hacíamos desarrollo de software, hacíamos capacitaciones en Linux, hacíamos pues un poco de cosas, y por no habernos especializado fue que yo creo que nos fue mal. En 1999 nace en Cali la distribución Café Linux. Café Linux era una distribución chévere porque lo que hicieron los caleños
Fabio Spitia y Juan Diego Bolaños, fue que cogieron Red Hat, y en esa época Red Hat no estaba en español. Entonces ellos decidieron traducir Red Hat a español y poner todos los letreros en español, y les fue muy bien durante 2 o 3 años, hasta que pues, Red Hat decidió internacionalizarse, tradujo directamente al español y pues, se terminó Café Linux. En Cúcuta, Enrique Ramírez también fundó Matrix Call, que era una empresa que arrancó en el 2000, dedicada y especializada a lo mismo, a instalaciones, a desarrollos, a distribuciones de Linux. Pero entonces llegamos al año 2000, el año de Misión Imposible 2, el año de Los ríos color púrpura, el año de El enemigo a las puertas, de Enemy at the Gates. Buenísima esa película y yo no sé por qué no le dieron bombo, muy buena. La historia de un francotirador ruso en una batalla contra un francotirador alemán en la Segunda Guerra Mundial, muy buena la película. Cuando salió la película El Tigre y el Dragón y la película X-Men. Ese año, el año 2000, tuvo un efecto particular en todo lo que tenía que ver con la informática. En ese año sucedía el temor al Y2K, al año 2000. Se pensaba pues que íbamos a volver a la edad de piedra, porque como la mayoría de los programas usaban las fechas con solamente 2 dígitos para el año, porque pues el uso de memoria era bastante costoso en esa época, entonces nada más metían eran los 2 años, los 2 dígitos del año. Entonces yo nací el 14 de enero del 71, no de 1971. Debido a eso, pues si yo hubiera sacado el 1 de enero de 1990 un crédito a 11 años, entonces pues el año 2000 pues yo debía un poco de plata más intereses de 10 años que había transcurrido. Apenas cambiaba el año, pues el año se volvía el año 00, el 1 de enero del 00, y los computadores seguramente iban a interpretar eso como el 1 de enero de 1900. Es decir, que yo llevaba 90 años de gabela de intereses negativos sobre mi deuda. Entonces pues esa vaina era un pocotón de plata y pues los bancos no estaban dispuestos a pagarlo, ni tampoco el gobierno. Y entonces, ¿qué pasó? Fue tan impactante esta cuestión que vean, este era el estandarte, el background, la cartelera, como no sé cómo se llama, lo que había atrás de los que tocaban en Rock al Parque, que se llamaba el Rock al Parque Y2K, y tenía un botón de encendido y apagado, y ahí era donde en el escenario donde tocaba la gente. Entonces, bueno, como ni el gobierno ni los bancos estaban interesados en perder plata por intereses que estaban debiendo por el cambio del año, entonces mandaron a hacer una revisión exhaustiva, una auditoría a todos los sistemas de información, tanto los bancos, las bolsas de valores, los gobiernos, etc. Entonces, como hicieron esa revisión tan exhaustiva, la alcaldía de Múnich empezó a darse cuenta que a altas horas de la noche, en momentos en donde nadie estaba conectado a internet porque no habían funcionarios en la alcaldía, había flujo de datos desde algunos computadores que se habían quedado encendidos hacia algún lugar de internet que no se sabía cuál era. Y se dieron cuenta de que Windows tenía una cantidad de backdoors y de cosas que no estaban haciendo lo que ofrecía el sistema operativo, sino que estaba haciendo pues prácticamente espionaje a los computadores en donde estaba instalado. Eso pues ya lo sabemos todos y pues eso ya es Vox Populi, que los sistemas operativos, entonces uno tiene que aceptar los términos y condiciones, y en los términos y condiciones le dicen que uno tiene que entregar toda esa información. Ok, pero en la alcaldía de Múnich, como los alemanes son tan juiciosos y para ellos la seguridad de la ciudadanía es cosa seria, entonces siguieron investigando y encontraron un pocotón de huevos de Pascua. ¿Qué son los huevos de Pascua? Busquen en internet Easter eggs en Windows, en Office. Entonces, por ejemplo, le sabe que si usted está en Office, tal versión, y se va a la fila IJ39845, la selecciona y hace Control Alt FJ, sale un simulador de vuelo.
¿Y por qué hay un simulador de vuelo en Excel si es una hoja de cálculo? Ah, porque algún programador le dio por meter eso. Realmente pues yo desconfío mucho de eso. O sea, para mí la ley de Moore existe. La ley de Moore dice que cada 2 años se duplica la cantidad de transistores en un chip, y eso duplica la cantidad de procesamiento y la cantidad de almacenamiento que puede tener un computador, y al año siguiente Microsoft saca una nueva versión de Windows y devuelve todo al estado normal. Entonces, bueno, hay una incertidumbre grande acerca de la calidad de Windows, de la seguridad de datos que está manejando Windows, y en el año 2000 pues la decisión que tomó la alcaldía de Múnich fue: sacamos una ley de software libre para entidades públicas que prohíbe que cualquier entidad pública, cualquier entidad estatal, utilice un software cuyo código fuente no se pueda auditar, no se pueda revisar qué es lo que está haciendo, para evitar que me metan huevos de paso y para evitar que me pongan backdoors, y así proteger la información de los ciudadanos que están en las entidades públicas. Y para eso sacaron esta distribución que se llama Linux. Linux de Múnich. Esa distribución pues es una distribución que poco tiempo después sacaron en 2012 sacaron un resumen de toda la plata que se ahorraron por haberse cambiado de Windows a Linux, y fueron 11.000 millones de euros lo que se ahorraron por no seguir con Linux en esos 12 años, que pues es una plata bastante larga. Bueno, y ese movimiento que sucedió en Múnich generó una reacción en cadena en otros países. Entonces Edgar Villanueva en Perú, después de ver que en Francia, en Japón, en Argentina, en Venezuela estaban haciendo todos esos países leyes de software libre, Edgar Villanueva fue de los primeros en Latinoamérica que trató de hacer una ley de software libre en el Perú, y quedó aprobada, y en Perú hay una ley que beneficia al software libre frente al software privativo en las entidades estatales. En el 2000 pues fue la época de los atentados a las Torres Gemelas, y en esa época salió la ley 603 de 2000 con sus artículos 46 y 47, y la ley 222 de 1995, que reforzaban esa ley y que generaban la responsabilidad de piratería de software en el representante legal. ¿Qué quiere decir eso en plata blanca? Que si llegan a cualquier empresa, organización, colegio y encuentran software pirata, el gerente o el rector o el director de la organización, el representante legal de esa empresa, se va para la cárcel. Entonces pues a la gente no le gustó ese asunto, y en esa época pues era peor la piratería que lo que es hoy en día, increíblemente, y eso lo que hizo fue que le dio un impulso a Linux y al OpenOffice, porque pues la gente estaba empezando a buscar alternativas a la ilegalidad en la que estaba. Entonces esta fue una ley interesante que le dio un impulso al software libre. Bueno, en el 2001, la época de Lord of the Rings, de Harry Potter, de Monsters Inc., de Shrek y de... ay, se me olvidó el nombre de esta película. Esta fue una de las primeras películas en que los efectos especiales por computador, el rendering por computador, hacía las pieles humanas, y ya no me acuerdo, ahorita me acuerdo y les cuento. Bueno, en la época de esas películas empezaron a nacer nuevas comunidades. Una de las primeras comunidades, Colibrí, comenzó a apoyar el proyecto de ley de software libre para Colombia, cuyo padrino era Gustavo Petro, y el opositor acérrimo era el director de la sección de tecnología del Tiempo, Guillermo Santos Calderón. Ese proyecto de ley de software libre está hoy archivado, y pues curiosamente Guillermo Santos Calderón hoy es creyente en el software libre. Entonces, pero pues en esa época, con todos los escritos que hizo, pues digamos que promovió mucho la caída de la ley
del software libre. Aquí está Elkin Botero, el paisa que en Medellín montó Gigax, también una comunidad en Linux. Aquí están la gente de Colibrí, Igor Támara, Vladimir Támara, no conseguí foto de Vladimir, Ofray Luna, Polkan García. Espera un momento. Uy, por ahí va a tener una foto publicada en el FB. Bueno, Luis Bernal del grupo Iscariote de la EAN. A ver, ¿cuándo nos visita Igor? Que los invites a los siguientes actos. Wilfredo Pachón en la CUN. No, yo ya me desconecté de muchos de ellos, con el único que me hablo de todos ellos, bueno, con Elkin Botero, con estos hace rato que no me veo, con Luis Bernal me vi hace un par de años tal vez, con Wilfredo sí me vi ahorita en el Frisol, y Juan Luis Batiste creo que está fuera del país, que era Merlinux, el grupo de la Javeriana. Pero entonces en el 2001 comenzaron a haber un pocotón gigantesco de nuevas comunidades en Colombia. Y eso pues digamos que ya Linux College dimos un paso al costado y dejamos que ellos continuaran con el impulso como en la época de Shrek, ¿no? El año 2000 empezaron a existir muchos eventos de difusión de software libre. Por ejemplo, el Congreso Nacional de Estudiantes de la Universidad Distrital, que iba a traer a Linus Torvalds, anunció que traía a Linus Torvalds, puso publicidad por todos lados de que venía Linus Torvalds, y al final Linus Torvalds no pudo venir. Entonces fue un gran... ¿Ha venido él a Colombia? No ha venido Linus Torvalds, jamás ha venido a Colombia. Tenemos que traerlo. Y es que en esa época él había dicho que sí venía, pero tenía unos problemas de visa que no lo dejaron venir. Pero sí, no, el año pasado, que fueron los 25 años de Linux, queríamos traerlo con Asís para el 25 de agosto que estuviera aquí en los 25 años, pero no la logramos. Bueno, en Cúcuta hubo el seminario show en la Zampacho, en la Pacho, ¿cómo es que llama? Francisco de Paula. Francisco de Paula Santander. Francisco de Paula Santander. Lo organizó Matrixcol, se llama el Seminario Show Linux. Fue un evento al que asistieron pues, personas de Ocaña, de Pamplona, de Cúcuta, de Venezuela vino gente, fueron como 500 personas a ese evento, de San Cristóbal, Venezuela. Preguntan acá en Facebook que son comunidades de que, me imagino que en relación con lo anterior que estabas mencionando. Ah, sí, claro, todas las comunidades, pues simplemente, por ejemplo, Colibrí lo que hacía era apoyar en los colegios, entonces ellos apoyaban el montaje de Linux en los colegios, entonces hacían un poco de herramientas educativas, fueron los primeros que trajeron Moodle para instalarlo en los colegios. No, pues, o sea, cada comunidad como que se especializaba. Las de las universidades pues era para difundir el software libre en su propia universidad. Bueno, el 2001 fue un año muy chévere porque ASIS, la Asociación Colombiana de Ingenieros de Sistemas, el evento central de ASIS del año se llama el Salón de la Informática, y ese Salón de la Informática se llamó el software libre al servicio de la empresa. Fue un evento al que fueron 1.500, 2.000 personas, muchas de ellas llamadas por el grupo ASIS Linux, que lo que hicimos durante el 99 en ASIS Linux fue que todos los jueves había una conferencia que se llamaba el Pico y Placa con Linux, porque en ese año fue el primer año en que hubo Pico y Placa, era los martes y los jueves, no había otro día, y eso se rotaban según las horas, no era todos los días sino nada más martes y jueves, algo así. El caso es que como los jueves de 6 a 8 había Pico y Placa, entonces los jueves de 6 a 8 dictábamos una conferencia de Linux, y entonces la gente llegaba antesitos de las 6, veía la conferencia, 2 horas de conferencia, y a las 8 se iban para su casa y aprovechaban el tiempo. Entonces en esos eventos de Pico y Placa fueron casi 1.500 personas, de 20, 30 personas en cada evento, y pues fue chévere el apoyo que dio ASIS al software libre. Ese año también arrancó el Congreso Linux Eje Cafetero en la Universidad de Manizales. En ese evento de Manizales llegó gente de Pereira, de Armenia, de Nuevo Manizales y de todo el eje cafetero,
llegó gente a inscribirse a ese evento y pues llenamos el aula máxima de la Universidad de Manizales, que le caben por lo menos unas 900 personas, y otro par de salones en donde hacíamos la retransmisión de lo que estaba sucediendo ahí en ese congreso del eje cafetero. En el 2002, la Universidad Francisco de Paula Santander en Ocaña hizo la Semana de la Ingeniería de Sistemas, y también pues en Ocaña, pues que no iba a pensar, llegamos hasta Ocaña difundiendo el software libre. Esta foto es de la expedición Tux Stream. Este soy yo, el de pelo largo y bufanda amarilla. Sí, en esa época yo tenía el pelo hasta la mitad de la espalda. Y ahí llevamos al volcán Nevado del Ruiz a 5.320 sobre el nivel del mar, el mayo 12 de 2001, esa bandera de Linux hasta el cráter Arenas. Logramos llegar hasta allá porque pues ese día íbamos a conocer el nevado, pero cuando llegamos allá, los señores de Ingeominas que nos acompañaron nos dijeron: no, hoy el día está espectacular, esto no se ve jamás, un día tan despejado, y caminen que nos vamos para la cima. Y nosotros sin equipo, sin nada, o sea, yo iba con jean y con un saco y nada, y echamos para arriba y nos fuimos hasta el mismísimo cráter del volcán, y ahí vimos pues la fumadora y todo el asunto irresponsablemente, pero nos divertimos un montón. Y esta es la foto de todos los conferencistas. Carlos, este era el decano de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Ahí está Alberto Cortés, el decano de Ingeniería. Cucho, Gerson Ramírez. Aquí estoy yo, con el pelo largo y de chivera y candado. Está John Fajardo, está Enrique Fajardo, que lo trajimos desde Argentina. Está el rector de la universidad. Está este señor Jeff Dyke, que vino desde Estados Unidos. Edgar Villanueva, el que les comenté que hizo la ley de software libre en Perú. Este señor es Alex Areski, Julio César Gómez y John César Arango, estos dos profesores de la universidad. Hernán Alonso Lotero, este señor de Canoso es Manuel Dávila, el de Asís. Jorge Mario Calvo, el de Ubicuando. Este señor es el representante John Jairo Zuluaga, el delegado del gobernador de Caldas. No, fue un evento grande, y con unas parrandas al final impresionantes, eso chiva y toda la cosa. Estuvo Stallman en ese congreso, fue la primera vez que vino Stallman a Colombia. No sale en la foto, no recuerdo por qué, pero bueno, aquí quién más está: John Jairo Zuluaga, Germán Ramírez, aquí está el Quimbotero, el de Higax, el Quimbotero, el de Higax de Medellín. Germán Ramírez, el Quimbotero, Ofray Luna y Gustavo Petro. Ahí está Gustavo Petro. No son históricas. Sí, no, es que esa foto fue impresionante. Ese fue el segundo congreso que hicimos en Manizales. Este fue de mayo 7 a 9 de 2003, el otro fue en el 2000. Ahí está la fecha. Aquí está, este fue en mayo 10 y 11 de 2001. Entonces pues en Manizales hubo un gran impulso al software libre. Aquí está Richard Stallman en ese segundo congreso, está en la laguna de Tota, y aquí está Richard Stallman, y atrás se ve el volcán Nevado del Ruiz. El año 2004, el año de la película de Los Increíbles, del efecto mariposa, más fantástica. No me volvería al año anterior. A ver qué pasó el año anterior. A ver. El festival de instalación de software libre de Colibrí, que fue el 23. Ok. Y eso es, pues, Muy importante. muy importante. Estamos en la piso. No, yo precisamente tengo un artículo y ahí está publicado las memorias del video en YouTube. Ahí está, y ahorita la ponemos en Facebook. Y yo constantemente actualizo, y cada vez que alguien me acuerda de algo, me cuenta un dato importante, lo voy metiendo, porque pues yo quiero que eso quede como la historia entonces, por ejemplo, si tengo el FLISOL, Pero es que no fue Flisol, ese fue, sí, claro, fue una antes, cosa impronunciable, que nunca recuerdo. como yo Aquí es el Festival de Instalación de Software Libre Colibrí.
trata de ponerle siglas a eso. Pero eso fue 2003, que fue con Alejandro Forero. Con Alejandro Forero Cuervo. Fue con Azul. Sí, Yo no estuve ahí. A mí solo me contaron. A ti te contaron. Pero pues debe estar en 2003. Sí, claro, eso debe estar en 2003. Ahorita yo anoto y lo metemos dentro de la historia. Bueno, en el 2004, la película Los Increíbles, El Efecto Mariposa, es una película fantástica. Fantástica, que les recomiendo a todos. Y la época en que se filmó La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que también pues, es una película religiosa bastante interesante, sobre todo porque está hablada en arameo y en hebreo y en latín y en los idiomas en que se hablaba en esa época. O sea, toca leer letreritos obligatoriamente porque no hay forma de saber todos esos lenguajes, porque ya están lenguas muertas allá ahí. Bueno, en esa época, Santa Cruz Operational Systems, yo siempre le ponía aquí una asco, era una corporación que tenía el único Unix que corría en PCs antes de Linux. Linux pues no es Unix, pero es Unix-like. Entonces el ASCO era el único que funcionaba en PCs. Y cuando salió Linux, el negocio de Santa Cruz Operational System se fue para el carajo. Una licencia de Santa Cruz Operational Systems podía costar $6.000. En esa época los Unix podían costar $6.000 una licencia para un solo. Bueno, eso era muy barato en relación a lo que costaba una licencia para correr sobre un mainframe IBM, por ejemplo. Claro, no, porque un mainframe eso era más caro. Pero pues un Santa Cruz de $6.000, inclusive hay una conferencia de Linus Torvalds donde dicen, no, pues vayan y compren el Unix en una tienda que les va a salir $6.000. Sí. Estos tipos, resulta, bueno, hay una historia interesante detrás de eso, y es en las Olimpiadas del 96, IBM tenía la responsabilidad de poner la página web de las Olimpiadas en internet, y resulta que el primer día pusieron la página, y cuando salieron los primeros resultados todos los periodistas del mundo se conectaron y tumbaron, o sea, es un denial of service, un distributed denial of service que recibió esa vaina, y ¡pum! Se cayó la página web, la volvieron a subir, se volvió a caer apenas todo el mundo se conectaba. Entonces por allá había un man de gafitas, así todo con el pelo engominado. No, ¿por qué no montamos esta vaina que se llama Apache, que eso es software libre, que eso es una berraquera? Cállese vos, ¿qué otra cosa en el mercado aparte de NSSA? No, está el de Microsoft que cuesta no sé cuántos millones en Internet Information Server. Bueno, montemos esa carajada, montaron esa carajada. Al segundo día trataron el peor, o sea, ese ni subía. Y al tercer día le dijeron al man de las gafitas, bueno, ¿qué es su carajada con esa vaina que es gratis? No, que se llama Apache, ¿qué tal? Montaron Apache y la vaina funcionó. Y la vaina funcionó también que todas las Olimpiadas aguantó el servidor de Apache, e IBM se dio cuenta que el software libre valía oro. Así que, ¿qué hizo IBM? IBM hizo varias cosas después de eso. Una de las cosas fue que puso $2 billones para empresas que trabajaran en software libre. Se los dio y lo repartió para promocionar y para promover el software libre con plata blanca. ¿Qué hizo también IBM? IBM cogió parte del código fuente de IX, todo lo que manejaba el journaling de los discos duros, y se lo pasó a Linux. Dijo, vea, le comparto esta parte del código fuente, que eso va a hacer que cuando se apague un computador abruptamente, no se dañe el disco duro. Porque generalmente cuando uno se le apagaba el computador y uno estaba trabajando, pues uno iba a encender y entonces tocaba correr un fssk/dev/hda1 o una cosa de esas, y pues IBM dijo, no, vea, coja este pedacito del código fuente. En el 2004, ASCO dijo que IBM había violado las patentes que ellos tenían sobre el código fuente de IX que compartió con Linux. Y entonces que al haber violado esas patentes, ellos eran dueños de ese software, y que como lo estaban usando los usuarios de Linux, pues todo aquel que usara Linux debía pagarle a ASCO $699. Tienen huevo, exactamente, perdón, que estamos en conferencia.
Ah, cierto. Y pues entonces nosotros ahí aprovechamos la oportunidad para inquietar a la gente y decirle, vea, es que lo que pasa es que si usted utiliza Linux, usted no tiene por qué pagar eso. El caso fue que al final hubo una contrademanda de IBM contra ASCO, IBM la ganó y le hizo pagar a ASCO 3.000 millones de dólares, no 3.000 dólares, sino 3.000 millones de dólares. Bueno, pasamos al 2005. El 2005, que fue la época de Mr. y Mrs. Smith, que fue la época de Sin City, que fue la época de Charlie y la fábrica de chocolates. Uy, se cortó el pelo. Ahí ya estaba con el pelo cortado, sí, ya había pasado por la tijera. Alemania, el Mundial de Alemania 2006. En el 2005 arrancó el frisón, ahí sí lo tengo. Sí, porque ahí sí ya era prisión. Sí, fue el 8 de noviembre de 2005. Uy, le falta en el 2004 que se creó la comunidad Ubuntu Colombia, ahí le falta también otro apunte. En el 2004, bueno, hay que anotarlo. Claro. Listo, en el 2005 entonces fue el arranque del Software Freedom Day, pero el Software Freedom Day era una cosa externa a Colombia. El FreeSol fue algo que nació en Bogotá y se fue esparciendo por toda Latinoamérica y ahorita ya llega hasta España. En el 2005, en la Universidad del Valle, en el Tuluá, dictamos un par de conferencias en un evento. Ese fue un evento como de 200, 300 personas. Fue el cuarto Congreso Internacional de Software Libre en Manizales. Eso fue el 17 al 19 de marzo de 2005. Y en el 2008, ya 3 años después, fue el Campus Party en donde vino John McDougall Hall, pues a dictar sus conferencias, y ahí sí ya está con el curtico. Bueno, entonces, pues digamos que esos fueron los primeros años de Linux. Ya de allá para acá ya le he perdido mucha pista, muchas cosas, pero pues el mensaje que quiero dejar con esta conferencia es que pues hay vientos de cambio. Ya la cuestión ha cambiado bastante. El negocio de la informática de los 70s y a principios de los 80 era el hardware, el software no importaba. Después, entre los 80 y el año 2000, la empresa más rica del mundo, Microsoft, que se hizo rica a punta de software, pero hoy en día el valor agregado de lo que importa en la informática son los servicios. Hacer negocios con software libre es factible. Les tengo otra conferencia de eso más adelante. Pero exige ser creativo, y hay que ser claros, el software libre no castiga el lucro. Uno puede hacer negocios y ganar plata con software libre. Con el software libre uno comparte el conocimiento, permite el progreso de la humanidad, y en este momento nosotros necesitamos competencia, necesitamos empresas que hagan soporte a software libre. ¿Para qué? Para que haya más credibilidad. Por otro lado, ya hoy es diferente a esa época. En esa época había que contar que existía el software libre. Hoy en día los smartphones, pues un poco con Android, los Smart TV, la licuadora tiene Linux, o sea, el software libre está esparcido por todos lados. Entonces ya hoy en día el problema no es contar que existe Linux, contar que existe el software libre, sino aprender a dominarlo, o estaremos condenados a seguir en el subdesarrollo. El software libre nos da la oportunidad de acortar la brecha que hay entre el tercer mundo y el primer mundo, por lo menos en la parte tecnológica. Es fácil conocerlo y dominarlo, porque hay muchos recursos en internet, es un software que está bien documentado, que tiene mucha información, y es un software que hay que tomarlo en serio. Finalmente, los invito a que no matemos la gallina de los huevos de oro. ¿Cómo no matar la gallina de los huevos de oro? Primero, reportar bugs. Cada vez que ustedes encuentren un bug y que tengan la casillita de reportarlo, repórtenlo, envíen ese correo cuando ustedes dicen reportar un bug, saca una fotografía de la memoria RAM de su computador y la manda a las personas que están desarrollando el software que generó ese bug, para que ellos puedan identificar cuál fue el error que sucedió, por qué sucedió el error. Otra cosa, ayudemos a la construcción de la documentación. Si ustedes ven un software que no tiene documentación, pues se puede ayudar sin necesidad de ser desarrollador, escribiendo los documentos, unos buenos documentos para ayudar a la demás gente a que lo utilice, o traducirlos. Si están en inglés, pues traducirlos al español es un buen apoyo.
y utilizar siempre que documenten la licencia de Creative Commons para poder compartir ese conocimiento con la humanidad. Otra cosa, sugerir funcionalidades. Cada vez que a ustedes se les ocurra algo, oiga, sería chévere que este software haga esto, o que estén con piedra, pero ¿por qué no hace esto este software? Recuerden que es un software que está construido por voluntarios. Manden un correo o comuníquense y se sorprenderán de lo fácil que es que le paren bolas a uno y que tomen en cuenta lo que uno le dice a la gente de, oiga, me gustaría que el software hiciera esto, porque muchas veces los desarrolladores se quedan sin ideas. O sea, porque uno como desarrollador hay veces pues implementa y ya para uno está bien. Pero si uno sugiere funcionalidades, pues les puede dar una gran ayuda. Otra cosa, hacer software libre, apoyar proyectos que existan, involucrarse. Hace 3-4 años el Premio Nacional de la Informática se le entregaron a Carlos Ruiz, que fue una persona que comenzó a trabajar con Adempier. ¿Cómo? Colaborando. Él montó su empresa de Adempier, entonces con Adempier él comenzó a montar contabilidades en empresas, montó todo el SIU de la DIAN en el Adempier y comenzó a trabajar con Adempier y montó Adempier y Adempier comenzó a funcionar y pues él comenzó a apoyar ese proyecto existente. Y pues sorprendentemente cuando la persona que estaba a cargo, la cabeza de ese software libre, que es un proyecto grande que utilizan en cientos de países, la cabeza dijo, no, me voy a retirar porque no puedo seguir a la cabeza de esto. Le delegó a Carlos Ruiz el seguir a la cabeza de ese Adempier, y Carlos Ruiz ha estado a la cabeza de Adempier y le ha ido muy bien con el Adempier. Entonces apoyar proyectos existentes y construir nuevos proyectos, por supuesto hacer nuevos proyectos de software libre siempre es una magnífica opción. Entonces bueno, aquí en el enlace van a encontrar el artículo que les comenté. Creo que está tapado por la cámara, pues a ver si lo logramos. Obviamente la publicidad para mi empresa es Esquina IT Solutions. Ahora, entonces, ¿te acuerdas que te dijiste al inicio que habían tenido problemas porque hacían de todo? Bueno, ¿qué pasó con Esquina? Esa es otra historia. Sí, tuvimos problemas y entonces lo que hicimos fue que dividimos Esquina en Esquina Technologies y Esquina IT Solutions. Mi socio se fue con Esquina Technologies, haciendo pues todo lo que tenía que ver con redes, con seguridad informática, una cantidad de cosas, y Esquina IT Solutions está dedicada a ese desarrollo de software web. Entonces, en Esquina IT Solutions pues hacemos el software con PHP, con PostgreSQL, pues sobre cualquier Unix, con Apache, y pues nos ha ido muy bien. Ahora sí, porque nos especializamos. En moraleja de la historia. Le van a decir que salió desde España, que lo están viendo en España. ¿Será Ismael Olea? No, es Juan, se llama Juan. Bueno, que saludos también. Que hola Juan, ahí te mando saludos que me pediste en Facebook. Bueno, esta es la dirección del artículo, bit.ly, Linux con L mayúscula, _en_Colombia. Ahí van a encontrar el artículo y pues ahí pues está escrito todo y pues Podrías ponerle una wiki de pronto, ¿no?